Siempre pensé que aquellas luces solo vivían en mi memoria, como un mal sueño que me negaba a recordar. Pero cuando mi hija comenzó a hablar de figuras en el cielo que la llamaban, supe que habían vuelto. Esta vez no solo querían observar, querían llevarse algo más, algo que nunca imaginé perder. Bienvenidos a la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. ¿Quieres saber qué pasó después? Sigue escuchando y no te vayas. Cuando tenía 12 años tenía lo que parecía ser un sueño muy recurrente. Al principio pensé que solo era mi mente jugando conmigo, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que no era un simple juego. Eran esferas de luz siempre flotando a lo lejos, en las afueras de mi casa. Se mantenían a una distancia segura, pero siempre me observaban, como si estuvieran esperando algo. En un principio no me daban miedo. Había algo en ellas que no me transmitía maldad. Era como si solo estuvieran ahí. Recuerdo que las primeras veces que las vi pensaba que podría haberme quedado dormido y que era producto de un sueño, pero no lo era. A veces las esferas parecían moverse, como si quisieran comunicarse conmigo, y lo hacían de alguna manera, siempre a través de pensamientos que no eran míos, pero que sentía como si me hablaran directamente a mi mente. «Sal al patio», me decían, en un tono que no era ni urgente ni malicioso. Al principio lo ignoraba, pero luego con el tiempo empecé a acostumbrarme a esas presencias, a esas voces suaves que me llamaban sin hablar. Una noche como a la 1 de la mañana, algo diferente ocurrió. Estaba acostado en mi cama sintiendo una extraña presión en el vientre. No era dolor, pero tampoco algo que pudiera describir como algo agradable. Era una sensación extraña, como si algo estuviera entrando o saliendo de mi cuerpo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de ignorarlo, y me acurruqué abrazando mis rodillas, como si en posición fetal pudiera protegerme de lo que fuera a suceder. Fue entonces que abrí los ojos y ya no estaba en mi cama, no estaba en mi habitación. Estaba flotando viendo el techo de mi casa desde arriba. Los techos de las casas vecinas, las calles, todo parecía estar a mis pies, pero no podía moverme. Miré hacia los lados y ahí estaban, esas esferas, 2 de ellas juntas a mi lado, flotando como si me estuvieran acompañando en ese extraño viaje. Nunca las había visto tan cerca. Eran enormes, de unos 2 metros de diámetro y brillaban con una luz intensa que no lastimaba, pero que te cegaba al mirarlas por demasiado tiempo. Era como si el miedo fuera la única reacción que mi cuerpo podía tener ante algo tan incomprensible. La sensación de estar siendo observado aumentó y el frío recorrió mi espalda. Cada vez que subía más y más no podía hacer nada. Era como si no tuviera control sobre mi propio cuerpo y el miedo, ese miedo que nunca había sentido antes, me invadió por completo. Fue cuando la angustia me ahogó, cuando mi mente se desbordó en un mar de pensamientos caóticos. Dios, por favor, regresa todo a la normalidad, tengo miedo. Pensé con todas mis fuerzas y como en las películas algo sucedió. De golpe, mi cuerpo regresó al suelo con tal brusquedad que creí que me había caído de la cama. Me levanté con la respiración entrecortada y el miedo apoderándose de mí. Empecé a llorar, pero nadie me escuchó. Mi hermana dormía a mi lado profundamente y completamente ajena a lo que había ocurrido. Intenté llamarla, agitarla, pero no podía. Las luces seguían ahí, pero ahora solo las veía desde la distancia. Ya no las sentía tan cerca, pero el miedo seguía ahí. Después de esa noche las luces siguieron apareciendo, siempre a lo lejos, siempre vigilándome. No supe por qué lo hacían,
No supe si querían algo de mí o simplemente estaban ahí esperando. Solo recuerdo que lo que vi aquella noche fue una experiencia tan real que nunca se me olvidó, y aunque no volvieron por mucho tiempo, siempre tuve la sensación de que seguían observándome, esperando el momento en que yo volviera a verlas, o quizá para que volvieran a ser parte de su extraña realidad. Años después, cuando pensé que ya había desaparecido por completo, a los 32 años, casado y con una hija, viviendo en una casa pequeña en la misma ciudad, un día mientras revisaba unas viejas cajas de mi infancia, encontré algo que hizo que el corazón me diera un vuelco. Era un dibujo que había hecho de niño, uno que no recordaba haber realizado. En la hoja con trozos torpes de crayón estaban las 2 esferas de luz que me habían acompañado durante tantos años, pero lo más inquietante no eran las luces en sí, sino lo que había entre ellas, una figura oscura, alta y delgada que parecía sostenerme de la mano. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. ¿Cómo podía haber dibujado algo que nunca vi? ¿O acaso sí lo había visto y lo había bloqueado en mi mente? Tragué saliva y cerré la caja, tratando de convencerme de que era una coincidencia, pero un par de noches después, mientras dormía, mi hija comenzó a llorar desesperadamente en su habitación. Corrí hacia ella, pero al entrar, la encontré de pie frente a la ventana, mirando hacia el patio trasero. Sus pequeños ojos estaban fijos en algo que yo no podía ver. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté manteniendo la calma. Ella señaló al patio y me dijo: «Mira, las luces, me dicen que salga a verlas». Mi piel se erizó. Me acerqué a la ventana y ahí estaban, las 2 esferas de luz flotando en la oscuridad, brillando como lo habían hecho en mi infancia. Pero ahora, algo más estaba con ellas. Esa sombra alargada con un contorno vagamente humano que parecía mirarme directamente. En ese momento todo encajó. Las luces nunca se habían ido. Solo habían estado esperando, buscando algo. Y si ese algo no era yo, o no habían logrado que fuera yo, quizá era mi hija. Decidido a protegerla, tomé a mi hija en brazos y comprobé que estuvieran bien cerradas las puertas y las ventanas de la casa. Lo hacía mientras rezaba en voz baja, pero las luces no necesitaban puertas para entrar. Cuando volví a la sala, estaban ahí a través de la ventana, iluminando la estancia con una luz fría y deshumanizante. La figura oscura se materializó entre ellas, alargándose hasta que su cabeza casi tocaba el techo. La sombra extendió una mano hacia mí, y en ese instante dijo: «Es hora de cumplir tu promesa». «¿Qué promesa?», grité desesperado, pero en el fondo lo presentía. En aquel momento, cuando pedí volver a mi cuerpo, cuando rogué por mi vida años atrás, algo había respondido, y ahora venía a cobrar lo que les debía. La figura dio un paso más hacia mí, y su presencia parecía drenar toda la energía de mi cuerpo. Intenté resistirme, pero era inútil. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una opresión en mi vientre igual que aquella vez. El mundo se oscureció y lo último que vi fueron las luces llevándose a mi hija. Desperté días después en el hospital, incapaz de recordar cómo llegué ahí. Me dijeron que había sido encontrado inconsciente en el piso de la sala de mi casa, pero mi hija no estaba. Nadie sabía qué había pasado con ella. Desde entonces, cada noche sueño con esas luces. Las veo flotando en la distancia y sé que algún día volverán, y esta vez por mí. No me importaría que me llevaran si dejaran volver a mi hija otra vez. ¿Crees que esto solo fue una historia? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete a la Zona de Pánico para escuchar más historias. Yo soy Mesli y fue un honor que me hayas acompañado. Hasta la próxima.